Sistema curricular didáctico. Nosotros debemos de comprender que todo sistema es la relación de integración de un elemento con otro aspecto en diferentes niveles. Si observamos en la naturaleza, en el mundo real, vamos a notar que todas las situaciones, cosas, objetos, elementos, tienen una forma de organización y están directamente relacionadas con diferentes factores que se interactúan. Y es ahí donde, en nuestro caso, va a surgir lo que llamamos el sistema social. Pero si les decía, observamos diferentes aspectos de la naturaleza, vamos a notar, por ejemplo, existe el sistema interno en cada persona, como ser el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera. Y ahí podemos ver que son diferentes elementos que conforman para lograr una determinada función. Y ahí podemos poner muchos ejemplos. Y en ese sentido surge el sistema social, aquel construido por el conjunto de personas y que van a dar lugar a que los diferentes elementos interactúen para cumplir una función determinada. Y podemos observar que existe, por ejemplo, el sistema económico, el más importante debido al intercambio de bienes y acciones que realizan las personas. Y esta interacción, por ejemplo, va a dar lugar a que se comprenda diferentes niveles, como ser funciones de la compra y venta de servicios, el valor del producto en el mercado, vamos a ver las regulaciones y otras con sus diferentes fenómenos, como ser inflación, oferta y demanda, la escasez y otros aspectos. Entonces, el sistema económico va a estar regulado por una serie de instituciones que van a determinar y van a cumplir tal función. En este caso, el sistema económico financiero que va a ver el, el dinero como moneda circulatoria, van a establecer una serie de instituciones que van a facilitar el tema del ahorro y otras actividades asociadas. Entonces ahí tenemos un sistema social económico y podemos establecer que existen diferentes sistemas, entre ellos el jurídico, el político. Y no nos olvidemos que todos los sistemas tienen interrelación con los otros sistemas. Dentro de eso también van a surgir lo que llamamos los subsistemas. Y en ese sentido tenemos nosotros el sistema educativo. En nuestro caso va a ser ese conjunto de instituciones que van a cumplir la función de la educación, principalmente en la formación de diferentes capacidades, habilidades intelectuales en los niveles. Entonces, en el caso de Bolivia, el sistema educativo está conformado por todas las instituciones que trabajan en el ámbito de la educación pública, la educación privada y la educación de convenio. Entonces, estas instituciones van a cumplir con esa función de educar a las generaciones. Y claro, de ahí, dentro del sistema educativo, lo que va a establecer es los subsistemas, por decir, el sistema regular, que está conformado por el nivel inicial, primario y secundario, el sistema de educación alternativa y el sistema de educación superior, o perdón, el subsistema de educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, y con sus diferentes niveles. Entonces, estamos viendo en una escalada. Tenemos un sistema social organizado. El sistema educativo se va a relacionar, por ejemplo, con el sistema jurídico, que va a crear una serie de normas, leyes que van a regular toda la actividad, tanto como derechos como la parte administrativa. Y ese sistema jurídico, para que funcione el sistema educativo, necesariamente vamos a recurrir al sistema económico, en la medida que se requiere invertir, o sea, inversión social, que el mismo Estado, las instituciones y las familias van a dar lugar para que funcione el sistema educativo, porque los estudiantes requieren de adquirir una serie de bienes, material escolar, el gasto corriente, el gasto público, el gasto del bolsillo y otros para que funcione el sistema educativo, como también la inversión social en educación, el tema de pagar sueldos y salarios a docentes, la consolidación de infraestructura y toda una serie de actividades que se quieren tener en cuenta este trabajo.
Entonces, al tener el sistema educativo con sus diferentes instituciones y niveles que van a desarrollar una serie de procesos educativos, el sistema educativo va a dar lugar a que exista un sistema pedagógico, básicamente con procesos de la educación muy especializados, como ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza como tal, y dentro de ello el proceso de formación y el proceso de instrucción. Entonces, estos procesos responden al sistema pedagógico en correlación con el sistema educativo que va a cumplir una serie de fines y objetivos de la educación. Y del sistema educativo va, va a surgir lo que denominamos el sistema curricular, netamente en un plano teórico que se va a concebir los diferentes elementos del currículum que existe, como ser objetivos, contenidos, metodología, la carga horaria y otros, que va a tener esto en sus niveles correspondientes, como ser el sistema curricular en un nivel macrocurricular, donde el Estado, a través de sus instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, el sistema de las universidades y todos esos niveles de educación que se organizan, corresponde a un nivel macro, que van a dar los lineamientos para desarrollar el tipo de educación, abordar las diferentes necesidades. Y de ahí es donde va a surgir el nivel mesocurricular, que es un nivel intermedio que va a operacionalizar ya en un plano muy específico, como ser una unidad educativa, la carrera como tal, una unidad administrativa, que va a empezar a concretizar los elementos del currículum. Y de ahí va a surgir a manera de operacionalizar lo que llamamos el nivel microcurricular, que generalmente está a cargo del docente. El docente como un sujeto importante para desarrollar y materializar el sistema curricular y que a partir del microcurricular va a dar lugar a lo que nosotros llamamos todo el proceso didáctico. Entonces, es ahí que va a surgir el sistema didáctico, concretamente por el proceso docente educativo, el proceso docente, donde existe un elemento clave que denominamos la intención de enseñar algo. En otras palabras, todos los docentes tienen una intención de enseñar algo y esta intención de enseñar algo va a estar asociada con el sistema curricular en los niveles macro y meso, y es ahí donde va a existir la formación docente y por ende la personalidad docente. Son todos esos elementos que desde el punto de vista del sistema social van estructurándose hasta tener lo más concreto que llamamos el sistema didáctico y que va a dar lugar al acto didáctico, un proceso muy especializado de la educación donde adquiere el grado de cientificidad. Y a partir de eso que podemos establecer que desde el punto de vista de la sociología se, hace, se asume que el currículum, por ejemplo, tiene que ver con una relación de poder. ¿Y en qué sentido? Porque el currículum tiene la intención de poder transmitir un conocimiento, pero también estas relaciones de poder van a estar normadas como tal. A partir de esa lógica establecemos que existen relaciones de poder desde el Estado, luego están las diferentes instituciones con autoridades, la misma sociedad y la familia. Entonces, en el Estado, con esas instituciones lo que existe son relaciones de poder. Ahora, no siempre las relaciones de poder vamos a verlo como algo negativo, también están las relaciones de poder positivas. No estamos hablando de un poder autoritario, también se va a dar en algún momento, sí, pero estas instituciones al existir relaciones de poder, dependiendo de la magnitud, de la concepción, del tipo de Estado y sociedad que se tiene, se va a tener un sistema educativo que en algún momento, desde el punto de vista de las autoridades, lo que va a hacer la educación es la reproducción social. ¿Qué implica esto? Que en las instituciones educativas, de alguna u otra manera, se reproduce la forma de la sociedad en sus diferentes niveles. Y es así, por ejemplo, la sociedad están estructuradas en clases sociales y las clases sociales se caracterizan por tener el poder adquisitivo.
Este poder adquisitivo, generalmente de tipo económico, van a establecer clases sociales. Entonces, la sociedad que tiene sus clases sociales con diferentes elementos, estatus, ingresos económicos, formas de reproducción cultural y otros, esa va a ser también una representación en las instituciones educativas de esas clases sociales, en la forma del pensamiento, en las relaciones económicas y otras que son propios de los seres humanos en un espacio bien concreto, que es la institución educativa. Y claro, ahí es que el currículum adquiere una relación de poder a través de los conocimientos. También va a estar la didáctica y el sistema de evaluación. Entonces, por ejemplo, en la didáctica es el sujeto docente que por su autoridad, no autoritarismo, por ese nivel que tiene, va a poder desarrollar procesos de formación. Puede influenciar en un grupo de estudiantes en la medida que van a transformar su vida, puede ser un sujeto de inspiración para la formación del conocimiento y otras. Y la evaluación necesariamente como el juicio de valor que se va a generar. Entonces, la evaluación, al ser esta categoría, necesariamente va a estar con una relación de poder dentro del currículum que va a determinar las calificaciones, los sistemas de evaluación, los instrumentos. En nuestro caso, cuando hablamos desde la cientificidad, hacemos referencia a que sean lo más objetivo posible, con ese grado de profesionalismo. Aunque en todo ese elemento vamos a ver que como toda relación social, tienen sus grados de tergiversación, que generalmente eso es motivo de reflexión y otras. Entonces, el currículum es ahí donde adquiere estas relaciones de poder en las instituciones y en un sistema educativo con elementos y objetos propios de la cientificidad y el quehacer educativo. Y es ahí donde van a surgir elementos muy importantes como ser las fases del proceso didáctico. Toda fase tiene un momento que están asociada con las etapas y las etapas, las fases y los momentos corresponden a un proceso como tal. Entonces podemos mencionar que dentro de las fases existen las fases de inmediato plazo o a corto plazo. Y en este caso, en la primera, la clase, el seminario, la conferencia, que generalmente se va a dar en un tiempo de 45, 90 minutos o 3 horas, donde es un plazo inmediato. Ejemplo, hoy día podemos tener una clase, un seminario, donde abordamos un contenido o una actividad específica. Entonces, una fase del proceso didáctico ya se tiene bajo esta modalidad, muy técnica, como es la clase, seminario, conferencia. Pero también tenemos las fases del proceso didáctico a corto plazo, que sería la gestión semestral, que va a durar 10 meses, perdón, la gestión semestral que va a durar 5 meses, la anual 10 meses, y es ahí donde se van a desarrollar diferentes procesos. En otras palabras, podemos decir que todo proceso didáctico con sus bases inicia el proceso, desarrollan y tienen una finalización con la evaluación. Y este proceso constantemente se va a repetir con todas las otras generaciones que van a insertar, que van a ser parte de los procesos de formación ya del nivel mesocurricular, en otras palabras, estamos hablando de una carrera universitaria, de una unidad educativa. Entonces, a partir de la existencia de esas fases de los plazos, que es inmediato y corto plazo, en ambos van a surgir lo que son fases específicas del proceso didáctico. Vamos a ver, por ejemplo, desde la motivación hasta la evaluación va a estar asociada con una fase de motivación propia del estudiante y docente. Y cada una de estas fases del proceso didáctico cumple una función específica. ¿Recuerdan la función del sistema educativo que estuvimos viendo? Que los diferentes elementos van a cumplir una función específica en la sociedad. En nuestro caso, la función específica del proceso didáctico comprende desde la motivación, que generalmente el docente va a ser el incentivo al estudio que va a generar expectativas, pero también los estudiantes tienen sus propias expectativas acerca del estudio. Por parte del docente, este incentivo tiene que ver con transmitir el conocimiento, el desarrollo de habilidades, la generación de una cultura educativa enfocadas a lo que llamamos de cumplir la función social de la formación de las generaciones.
En cambio, por el estudiante puede ser de cumplir sus sueños, sus expectativas, sus metas. La educación a partir del estudio va a convertirse, por ejemplo, en una forma de mejorar las condiciones sociales económicas. En otras palabras, un estudiante que está ingresando a una carrera universitaria puede que sea su principal motivación de generar niveles económicos por la actividad que va a realizar. Entonces están enfocadas en ese criterio. Y hay una serie de factores motivacionales. Y a partir de esa motivación que se genera en el proceso didáctico en relación a la materia, al contenido que se realiza, va a surgir lo que llamamos la fase de presentación, que significa toda la información ordenada y de manera general del tema de la materia. Y esta información generalmente se utiliza de forma inductiva-deductiva. ¿Qué significa esto? Que partimos de lo más general al tema más específico o viceversa. Vamos a partir de particularidades a temas muy generales. Entonces, esta información ordenada será hace conocer del tema que vamos a desarrollar ya a partir de concretizar todos los niveles del sistema educativo en lo que hemos llamado el sistema didáctico con que el docente está cumpliendo la función. Y el desarrollo como fase implica trabajar, materializar todas las actividades conceptuales, procedimentales, actitudinales que se han ido planificando en un momento concreto. Y de ahí va a surgir la fijación, que va a ser la asimilación del estudiante sobre el proceso ejecutado. Y es aquí donde nosotros vamos a ver que dentro de la fijación, por ejemplo, si ustedes hacen memoria o pueden recordar, podemos notar que vamos a recordar conceptos, ideas, frases, conocimientos, sistemas de habilidades muy importantes que hemos desarrollado dentro de nuestra educación universitaria. Entonces, en la medida que el estudiante en los niveles de reproducir, en el nivel creativo, en el nivel transformador que tenga, la fijación va a ser ese proceso de asimilar del conocimiento. Y es muy importante porque en la fijación toda la información se está estructurando, bueno, desde el punto de vista de la neurociencia podemos establecer que se están sistematizando en las diferentes etapas, perdón, en las diferentes tipos de memoria que existe. Por ejemplo, la información que se va a organizar en la memoria a largo, a corto plazo. Y es ahí donde va a surgir las estructuras cognitivas del conocimiento en la persona. Entonces, la simulación va a ser importante porque va a fijar ese contenido a partir del desarrollo anterior que hemos visto. Y es ahí que de la fijación está la fase de integración. ¿Qué significa esto? Que todos los conocimientos que hayan sido asimilados por los estudiantes se van a asociar a los nuevos conocimientos que están en la estructura cognitiva. Y es ahí donde va a surgir el proceso cognitivo, donde los estudiantes tienen la capacidad de crear, de proponer, de plantear nuevas ideas, de generar nuevos conocimientos. Y si nosotros vemos que todos los procesos educativos que se generan siempre van a dar lugar a que se integren con esos conocimientos y que se van a generar nuevas formas. Es así con que la educación adquiere su importancia social. Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que nos rodea en nuestra sociedad, como ser los artefactos tecnológicos digitales, han sido parte de este proceso de integración, porque a partir de un elemento se va a crear nuevos aspectos. Y es ahí donde se determina la fase de evaluación, que el docente va a determinar los niveles de logro alcanzados en relación a los objetivos educativos que se han organizado. Es decir, los estudiantes van a ser capaces de analizar, de concretizar, de plantear, de reflexionar una serie de objetivos educativos en relación a la materia. Entonces, desde la motivación hacia la evaluación, lo que va a existir es la motivación como una fase importante porque el estudiante va a llegar a motivarse con todas las características. Y claro, vamos a ver que desde la fase del desarrollo a la evaluación son actividades educativas que se realizan en aula. Y tenemos una última fase que es la rectificación. Permite confirmar los logros y determinar las necesidades que existen en los estudiantes. Y esa fase de rectificación se va a dar otra vez desde el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos retroalimentar, fortalecer y reflexionar
los contenidos y conocimientos que estamos desarrollando. Y el desarrollo va a dar lugar a otra vez a la fase de fijación, integración, evaluación. Entonces, la rectificación no va a ser un proceso netamente de comprender cómo se ha realizado, sino también va a ser un proceso donde se va a poder puntualizar, retroalimentar los contenidos y es ahí donde se genera niveles de experiencia en los estudiantes. Entonces, es aquí donde surge el sistema didáctico que nos permite comprender que van a establecer tres sujetos. En este caso, el sujeto docente, denominado también profesor, el objeto que va a ser el contenido, los conocimientos, la información, los saberes que van a ser partícipes del docente hacia el sujeto discente estudiante. Entonces, este sistema didáctico establecido por dos sujetos y un objeto hace que se empiece a materializar todo el sistema de conocimientos que se generan a través de la materia. Esto no es necesariamente lo que hemos mencionado en los procesos didácticos. Y es ahí donde va a surgir un elemento clave de lo que nosotros denominamos la planificación educativa. Y esta planificación educativa va a dar lugar a la planificación didáctica. La planificación educativa dentro de la planificación didáctica va a corresponder al nivel microcurricular que está a cargo del docente. Y es ahí donde se va a planificar en una fase inicial estos diferentes elementos, como ser que vamos a planificar la asignatura, los objetivos, las competencias, los materiales que vamos a utilizar de aquí a 2 meses, a una semana, para desarrollar los contenidos, el tipo de recursos que vamos a trabajar en relación al tiempo. Un material con un recurso me va a permitir trabajar 20 minutos. Ese tiempo va a estar asociado en los plazos establecidos, etcétera. Y de ahí donde va a surgir la evaluación para evaluar un contenido que voy a utilizar. Voy a utilizar un instrumento o una técnica. En relación a esos dos niveles hay una gama de técnicas cada vez más interactivas, cada vez más sofisticadas, y la evaluación se va a constituir parte de esta planificación didáctica. ¿En dónde? En un contexto educativo. En nuestro caso, el contexto educativo es la educación superior, generalmente denominadas las carreras de la educación superior, donde están yendo a formarse para ejercer una profesión determinada. Entonces, podemos establecer que la planificación didáctica, entonces hacemos referencia a que la planificación educativa es parte de las tareas humanas profesionales donde existen el criterio de racionalidad y al ser sistemática implica que nosotros permitimos anticiparnos al futuro a partir de prever las diferentes actividades en relación a los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, la planificación educativa está en relación a la función, a los objetivos que queremos trabajar. Y es ahí donde van a surgir los niveles de planificación, las estrategias de aprendizaje, los procedimientos de control y ambos dan lugar a actividades y la evaluación. Entonces, la planificación educativa va a adquirir su sentido en dos niveles, como proceso y como producto. Cuando hablamos de proceso, hacemos referencia a la acción de planificar. En otras palabras, como proceso, vamos a planificar en una etapa inicial que está prevista para los próximos 5 meses, 10 meses o está previsto para las actividades concretas de 15 a 30 minutos. Y hablamos como producto que va a ser resultado de la planificación. En otras palabras, las planificaciones anuales, la planificación de clase, la planificación modular, va a ser el producto resultado de esta actividad racional y sistemática. Entonces es ahí como que tenemos la planificación didáctica, un proceso especializado que va a coordinar objetivos, contenidos, medios y criterios de evaluación. Esos elementos que se operacionalizan inicialmente en el nivel de la planificación didáctica y esto va a dar lugar a toda la acción y tarea docente que va a dar lugar a la formación
principalmente de recursos humanos en el ámbito de la formación universitaria. Entonces, vemos que para planificar hay una serie de principios, como ser la racionalización, que nos va a permitir exigir la coherencia entre los objetivos, medios y criterios de evaluación. Entonces, este principio de racionalización tendría que guiarnos a todos los docentes para que nosotros podamos tener coherencia en que nuestro plan estén relacionados entre un objetivo educativo, los medios que vamos a utilizar para alcanzarlos y los criterios de evaluación que vamos a permitir organizarlos. También es importante tener en cuenta el progreso escalonado. ¿Qué implica esto? Que para cada fase del proceso didáctico, como parte del proceso microcurricular, hay que tomar en cuenta los procesos de los resultados anteriores. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos de conocer todos los resultados que se han alcanzado en fases anteriores. Y a partir de eso es que hay que plantear el principio de flexibilidad. En otras palabras, que la planificación realizada tiene que constituirse en un instrumento abierto y revisable, que los docentes tienen constantemente revisar, eh, dar lugar a los cambios que se genera, incorporar nuevos recursos, nuevos materiales durante el tiempo que estamos desarrollando. También debemos tener en cuenta como principio que la planificación debe interpretar del mismo modo todos los datos y el alcance de las decisiones adoptadas. ¿Qué significa esto? Que en la planificación debemos de comprender que lo que estamos realizando también va a servir para otras generaciones, va a servir para otros colegas que van a ver en nuestra planificación un instrumento de poder adecuarlo a sus propias características. Y también hablamos de los elementos del realismo. Implica que todos los aspectos que van a ser planificados deben adecuarse a las condiciones específicas de los estudiantes, el material disponible y otros criterios propios del contexto educativo. Entonces, son estos principios de la planificación que van a guiar nuestra naturaleza educativa. Entonces, tenemos aquí 8 criterios para elaborar un plan didáctico. Nosotros podemos tomar en cuenta los diferentes elementos conforme a nuestras características y necesidades que podamos ir teniendo. Y de ahí es donde surgen modelos de planificación didáctica. Los más difundidos son tres. El modelo academicista, que está centrado en la enseñanza principalmente. Lo importante es que el estudiante pueda comprender todo lo enseñado a partir del contenido que se trabaja. Luego está el modelo conductista, basado en la memorización y reiteración. El estudiante lo que responde es a estímulos, estímulos positivos, negativos, estímulos de respuesta que se va a generar. Luego está el modelo constructivista, que pone énfasis en el progreso de los estudiantes. La relación docente-estudiante va a ser una construcción conforme a los conocimientos que se van generando en un ámbito específico. Entonces, el modelo de planificación didáctica va a dar lugar a que estos elementos, como ser docente, estudiante y el objeto del contenido, puedan ir adecuándose a las exigencias de una forma de responder a todo el sistema educativo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los diferentes criterios de la planificación academicista que tienen esas características. Una planificación didáctica a través de unidades contenidos, están los objetivos y los diferentes criterios que se van a tomar en cuenta. Esta planificación podemos mencionar que es una de las más difundidas y podemos mencionar las más clásicas dentro de la educación. Luego está la planificación en T, que permite organizar el proceso didáctico en 4 sesiones, priorizando las capacidades, los valores, actitudes, los procedimientos, estrategias y los contenidos conceptuales. Esta se organiza bajo este criterio: los datos de identificación en la parte superior, los contenidos conceptuales, los procedimientos y las estrategias, las capacidades y destrezas que queremos trabajar y los valores y actitudes. Entonces, aquí tenemos otro tipo de planificación. Luego está la planificación del trayecto, que asume 4 pilares.
El aprendizaje esperado, lo que el docente busca que los estudiantes alcancen en un tiempo determinado. Este aprendizaje esperado va a ser todo el sistema de conocimientos que queremos trabajar conforme al tiempo y conforme al desarrollo biológico de la persona, en este caso la edad. Y también está el contexto que va a incluir. Asumen los contenidos, las actividades y la evaluación. Este es de los elementos de la planificación del trayecto. Ejemplo, tenemos el programa y hay cada uno de ellos. Y como ejemplo podemos programa, didáctica educativa. Los aprendizajes desarrollados son todos los conocimientos sobre los componentes didácticos. El contenido tiene que ver con componentes personales, componentes no personales y la operacionalización. Ese es el elemento clave que van a conocer los estudiantes, a manera de ejemplo. Y tenemos las actividades, que los estudiantes sistematicen las tareas educativas, la elaboración de mapas conceptuales. Y como prueba objetiva tenemos la presentación oral del contenido que va a responder al sistema de evaluación. Tenemos la planificación en B heurística, que igual contempla los diferentes aspectos. Este tipo de planificación facilita el desarrollo del nivel teórico del contenido. Alguien dirá, es que el nivel teórico no nos importa tanto. Tiene su importancia porque toda teoría permite explicar y comprender una realidad determinada. Entonces, si vamos a ver en ese tipo de planificación, está en B, bajo estas características. Tenemos aquí, por ejemplo, el nivel conceptual y el nivel metodológico. Tenemos a la pregunta, ¿cuáles son las características de la sociedad de la información? Entonces, tenemos en un plano conceptual una concepción filosófica. Hay teorías, principios y conceptos que van a explicar sobre la sociedad de la información. A manera de relacionar, tenemos el nivel metodológico, que está la afirmación axiológica que responde a la concepción filosófica. ¿Cuál es el valor de la concepción de la sociedad de la información? Está la afirmación del conocimiento. ¿Qué utilidad a nosotros nos da la información en sus usos? Y por ende va a dar lugar a la transformación cognitiva, la utilidad de la información para resolver problemas. Y con ello vamos a tener los hechos, la generación de un discurso social. Entonces, cada uno de ellos, del nivel metodológico, está asociado con el nivel conceptual. Es así como se va trabajando este tipo de contenido. Entonces, la planificación didáctica es la organización de las estrategias de aprendizaje del currículum. Como dijimos, la planificación didáctica va a responder al nivel microcurricular, es donde se va a empezar a operacionalizar. Y es importante comprender que en la ejecución de las acciones educativas, en los espacios educativos, como ser las clases presenciales, virtuales, los espacios de interacción, los foros, los sitios web y otros aspectos, tienen que tener en cuenta la contextualización del currículum. Es ahí donde se toma las diferentes actividades a ser desarrolladas. Entonces, en la planificación didáctica tenemos cada uno de estos elementos. Los objetivos de aprendizaje, aquello que buscamos alcanzar en un tiempo determinado, están las decisiones del docente, el logro de los estudiantes y las experiencias en los estudiantes, cada una con actividades y procesos bien específicos que nosotros vamos a contemplar al momento de efectuar cualquier proceso didáctico. Y tenemos aquí que planificar es un proceso preparatorio, va a ser la toma de un conjunto de decisiones para un futuro como tal. Y está dirigido al logro de objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? Son los objetivos educativos que van a tener una especialización, como ser objetivos educativos, le van a surgir los objetivos institucionales, los objetivos pedagógicos, curriculares, didácticos y objetivos de evaluación. Cada uno de ellos tiene su propia naturaleza. Todos los objetivos van a tener lo que el autor Blom manifiesta, su taxonomía propia, que este lo vamos a abordar en otra temática. Entonces, cuando hablamos de la eficacia
de la planificación tiene que ver a la toma de decisiones sobre la base científica y técnica que hemos pretendido lograr los objetivos propuestos. Tiene que ver con las bases normativas, en este caso, la implementación de la política educativa. Debemos de tomar en cuenta los cambios efectivos y positivos que hay en la realidad. Hay que asumir las bases operativas. Implica la expresión de la práctica para transformar la realidad. Es ahí donde alcanza la eficacia de la planificación. Todo este nivel de planificación van a responder a las preguntas esenciales de la planificación. Y ahí podemos observar, las diferentes preguntas responden a algo que se quiere hacer. Por ejemplo, la pregunta ¿qué se quiere hacer? Responde a la naturaleza del plan didáctico. Y si nosotros respondemos a cada una de estas preguntas, vamos a tener las diferentes acciones que vamos a planificar. Por ejemplo, la pregunta ¿cómo se va a hacer? Responde a la metodología y las actividades que buscamos planificar. Y ahí está, dejamos en consideración cada una de ellas como una forma metodológica para la planificación que quisiéramos realizar, que contempla los diferentes elementos o los principales elementos de la planificación didáctica. Entonces, podemos decir que la planificación se va a clasificar según el tiempo. Hablamos de una planificación anual respecto a los aprendizajes que se van a lograr en un año. Generalmente las materias semestrales anuales tienen que ver con ese tiempo. Luego está la planificación de las unidades didácticas, concretamente a los contenidos y conocimientos que vamos a delimitar en ese tiempo establecido. Hablamos de prerequisitos, capacidades a ser desarrolladas. La planificación didáctica, generalmente según el diseño del plan curricular, están estructuradas por niveles, por áreas del conocimiento. Luego tenemos la planificación de clase, que va a asumir la secuencia de los aprendizajes en etapas. Es ahí donde el docente juega un papel importante. Y también tenemos la planificación del proyecto, que va a surgir para resolver problemas específicos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquellos problemas que el docente no ha considerado tenerlos, pero que surgen y hay esa necesidad de trabajarlos. Entonces, la clasificación de la planificación tiene que ver con estas características. Y volvemos a manifestar ese criterio, que la planificación va a responder a una planificación curricular institucional que está en el nivel mesocurricular y empieza a operacionalizar con los proyectos educativos, pedagógicos, el plan de la asignatura y el plan de clase. Y es ahí donde surgen las unidades didácticas que se tienen, las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. Este último tiene que ver con el desarrollo de las competencias en el sistema modular y en el enfoque por competencias. Y aquí tenemos un diseño básico de una planificación didáctica contemplado con 7 elementos. El primero, los datos de identificación. El segundo, que debemos de planificar los objetivos generales y específicos, los contenidos de la asignatura y pasamos por el cronograma de actividades, la metodología, la evaluación y los diferentes criterios que lo vamos a desarrollar. Entonces, hacer un diseño básico implica que todos esos elementos tienen que estar constituidos, como también podrían incorporarse nuevos elementos para el diseño curricular conforme al modelo curricular que se va trabajando. Entonces, no nos olvidemos que la educación superior tiene los diferentes elementos, como sea la didáctica, el currículum y la evaluación, que van a dar lugar al desarrollo docente. Es el docente que va a operacionalizar cada uno de estos elementos en una práctica concreta. Entonces, el desarrollo docente, al estar asociado con la diferente actividad, hace que las diferentes características puedan generar su función dentro de la formación de la educación superior. Bien, entonces, la educación superior, como dijimos, van a estar en estos niveles, el nivel macro curricular,
y el nivel microcurricular. En este caso, a nivel macro se va a asumir lo que llamamos los modelos de la educación. Estos son asumidos por el Estado y las instituciones. Hablamos de qué? Modelos educativos, modelos pedagógicos, curriculares. Y dentro del nivel microcurricular se van a establecer los enfoques, como aquellas acciones prácticas para desarrollar y comprender diferentes actividades. Tenemos enfoques curriculares, enfoques didácticos, enfoques de evaluación que van a ser asumidas propias por la práctica docente. Entonces, cuando hablamos de enfoques didácticos, hacemos referencia a la intencionalidad para desarrollar un determinado aprendizaje. Y aquí tenemos la pregunta, ¿para qué se enseña? Y esto va a desarrollar el nivel biopsicosocial espiritual de cada sujeto que existe. Entonces, cuando estamos hablando de los enfoques didácticos, está generar un nivel de experiencia del estudiante. Todos los estudiantes van a tener experiencias en relación a sus actividades cotidianas que van realizando. Luego está la necesidad de las profesiones para la sociedad, en nuestras palabras. Nuestra sociedad, qué profesiones tiene, qué actividades requieren. En ellas está de satisfacer las expectativas. Vemos en las diferentes profesiones diferentes expectativas que vamos a tener o vamos a lograr. Y es ahí donde va a surgir la pregunta de querer lograr mayores expectativas y las personas van a tener estas sobre la canalización de todas las fuerzas intelectuales y afectivas que tenemos. Entonces, los enfoques didácticos responden a cada uno de esos niveles que se van a desarrollar en los ámbitos microcurriculares. Entonces, aquí tenemos algunos enfoques didácticos. Están organizados como ser el enfoque tecnicista, el enfoque activo y el enfoque problematizador. Esto va a ser propio de la acción didáctica. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias connotaciones. Por ejemplo, donde nosotros hacemos énfasis tiene que ser en el enfoque problematizador y el activo, o por no decir, utilizar un enfoque integral. Cuando hablamos de estos enfoques, podríamos ver, si tenemos la misma línea, vamos, una cuestión comparativa. En el enfoque tecnicista está, la enseñanza es una actividad científica y eficaz. En el enfoque activo nos dice, la educación es para la vida y se prepara para la misma, siendo el estudiante el centro de la reflexión. El enfoque problematizador asume la formación de las personas con elementos críticos y puedan transformar la realidad. Y así, cada uno de estos enfoques en su elemento comparativo tienen su propia característica. Por ejemplo, los contenidos bajo el tecnicismo tienen una visión epistemológica positivista y es acumulativa, busca establecer los objetivos cognitivos. Esa es su característica del contenido bajo este enfoque. En cambio, para el activo, los conocimientos es abierto a las circunstancias y tiene la base del relativismo. El contenido enfatiza la resolución de problemas. En cambio, en el problematizador, el conocimiento es una construcción social donde intervienen las condiciones sociales y prácticas. Y si observamos, cada uno de esos enfoques tienen sus propias connotaciones conforme a su propia delimitación. Entonces, el docente, al momento de efectuar la práctica didáctica, puede asumir y establecer los diferentes enfoques didácticos con sus características para desarrollar los procesos educativos de formación. Y es ahí donde tenemos, les decía, el tema de la evaluación, que va a ser parte de la planificación. Entonces, la evaluación didáctica, un proceso muy especializado, un proceso que está integrado a la enseñanza, tiene toda la función de poder generar información para mejorar y fortalecer este proceso. Entonces, la evaluación didáctica tiene una finalidad específica, como ser, primero, comprobar el aprendizaje de los estudiantes que se han ido desarrollando en las diferentes etapas. Verificar la calidad del proceso de enseñanza, en qué medida este criterio va asociando, asumiendo que la calidad es una construcción social
científica en constante evolución, en constante dinamismo. Ejemplo, si ustedes revisan el concepto de calidad de la educación en la gestión 2024, y comparan con los conceptos de hace 10, 20 años atrás, la conceptualización ha ido cambiando radicalmente. Y la función de retroalimentar implica volver a puntualizar los conceptos claves, nos permite tomar decisiones para mejorar el nivel y el logro de los aprendizajes y la formación del docente en el proceso didáctico. Esas son las funciones de la evaluación didáctica. Entonces aquí tenemos una comparativa acerca del autor y los conceptos que nos plantean de la evaluación didáctica. Y es ahí que la evaluación va a tener dos procesos fundamentales, como es la evaluación formativa, que permite mejorar el proceso didáctico, evaluación para el aprendizaje, y tenemos la evaluación sumativa, informar sobre los logros que han ido teniendo los estudiantes en diferentes procesos, que es la evaluación del aprendizaje. Entonces, ambas evaluaciones, la formativa y sumativa, responden a la evaluación didáctica que nos permite sistematizar todos los conocimientos que se han ido logrando. Entonces, la evaluación didáctica va a ser un proceso complejo donde se establece las diferentes dimensiones, como ser modelos y enfoques de la evaluación. Ya dijimos, los modelos para el nivel macrocurricular, los enfoques para el nivel microcurricular. Ambos son importantes, sí. Establece el tipo de evaluación, las fases de la evaluación, los componentes de la evaluación y las modalidades de evaluación. Cada una de estas con sus características principales que van a desarrollarse en el proceso didáctico. Y dentro de las modalidades de evaluación tenemos la evaluación por norma y la evaluación por los criterios. Ambas son importantes. Estos estándares nos van a permitir desarrollar los procesos educativos conforme a los criterios que vamos a ir alcanzando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación por normas, aquella que la norma administrativa, la norma legal, la norma jurídica nos dice qué es lo que tiene que realizarse. Entonces hay una evaluación normativa sobre las bases ya establecidas. Por ejemplo, dentro de la evaluación normativa, que los estudiantes participen de la defensa de grado de una tesis, de un proyecto, de una monografía, del internado rotatorio y otras modalidades, es parte de la evaluación normativa que van a cumplir ciertos requisitos. Y ahí tenemos diferentes procedimientos para poder, ejemplo, elaborar una certificación, nos permite a los estudiantes establecer las escalas de rendimiento. A nivel internacional tenemos las pruebas PISA sobre diferentes áreas que se van desarrollando. Entonces son evaluaciones por las normas que vamos a ir desarrollando y trabajando. Ahí tenemos el ejemplo de las pruebas PISA que los diferentes países han ido alcanzando en la gestión 2018. Igual, por diferentes áreas, el ranking de países que han ido alcanzando determinados puntajes. Y tenemos la evaluación por criterios. Es aquella que va a surgir producto del proceso del resultado que se aplica a los estudiantes. Los criterios nos permiten establecer en forma de objetivos consolidados lo que el estudiante tiene esa capacidad de desarrollar. Ahí tenemos un ejemplo. El estudiante es capaz de analizar, de proponer, de plantear diferentes habilidades que quisiéramos que logre. Es ahí donde se establecen los tiempos para alcanzar un objetivo y la valoración para los criterios va a ser el progreso realizado por el mismo estudiante. Entonces, es ahí que en la evaluación por criterios establece la relación de distancia entre el objetivo educativo y el conocimiento del estudiante a través de una serie de instrumentos que nosotros vamos a ir canalizando. Entonces aquí tenemos una relación básica entre objetivos
y competencias. La evaluación educativa y la relación que va a existir. Por ejemplo, cuando hablamos de objetivos educativos, nos dice, es el fin a ser consolidado dentro de una etapa de actividades educativas y siendo susceptibles de la evaluación. En cambio, las competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes sistematizadas en capacidades para resolver problemas. Entonces, ambos son importantes en la medida que nos va a permitir trabajar diferentes actividades, contenidos y tareas. Si vemos el penúltimo, nos dice la evaluación educativa. Tiene como referencia los objetivos al contenido de la materia. En cambio, las competencias desarrolla en diferentes materias bajo el criterio transversal. Y podemos ir viendo esta relación de evaluación y objetivos competencias. Y para hacer realidad los diferentes criterios, hacemos referencia a todos los elementos de la comunicación educativa que nos van a permitir generar y establecer como punto de partida diferentes contenidos, asumiendo que la comunicación educativa va a ser esa especialización y materialización que lo vamos a observar a continuación. Y es ahí donde llegamos a establecer que existe una serie de competencias docentes propias para el ejercicio de todo lo que es el desarrollo microcurricular ya con los procesos didácticos, como ser una comunicación didáctica especializada sobre el lenguaje, el contenido de la materia. Puede que las personas este lenguaje no puedan comprenderlos con facilidad y ahí se empieza con los elementos complejos. O puede ser por el grado de profundidad y complejización del conocimiento, la utilización de diferentes técnicos, elementos conceptuales teóricos que requieren del estudio profundo. Está la misma función docente como la competencia que permite trabajar y tenemos la motivación docente como una competencia propia para desarrollar todos los procesos. Y también está amplia a generar otros elementos de las competencias docentes, como ejemplo, las competencias digitales, las competencias de la planificación de medios interactivos, que permiten ampliar la lista de competencias conforme al tiempo va avanzando. Entonces, estas competencias docentes van a ser esas habilidades, conocimientos esenciales que el docente debe poseer para desempeñar su trabajo de forma efectiva. Y aquí tenemos un conjunto de competencias docentes que van a ir desarrollando el trabajo didáctico en la educación.